Que por favor, dentro de las orientaciones metodológicas de la semana, les invito a revisar, por favor, está no tan complicado, compañeros, les digo, porque aquí tienen que sacarse la mayoría una nota arriba de 90, por favor, ¿ya? Arriba de 90 porque está súper sencillo en el sentido de que no hay muchos ejercicios como en el módulo 1, que realmente era fatal, ¿no? La cantidad de ejercicios que había que hacer. Entonces, ustedes seguramente ya lo vieron esto, ¿ya? Y se refiere al punto importante de termodinámica y cinética química. Termodinámica, como les refería en un inicio, es un tema larguísimo, que se avanza en la universidad en un semestre, ¿no? Pero nosotros, reitero, vamos a hacer lo más sintetizado posible. Y en ese marco está hecho el texto académico. Entonces, en este módulo 2, dice que el tema que van a colocar ustedes en la carátula se refiere a equilibrio térmico y potenciales termodinámicos. Entonces, el propósito que nos plantea esta teoría se refiere a conocer los conceptos relacionados al equilibrio y las potencialidades o potenciales termodinámicos, aplicar estos conceptos en la resolución de problemas. Y como podemos observar aquí, la actividad 1 de la semana 2 se refiere a la resolución de problemas. Son 3 ejercicios simples. Para ello, ¿qué se refiere? Dice, debemos utilizar las herramientas tecnológicas, ya sea MathType o editor de ecuaciones en el Word. Y no se olviden hacer la secuencia lógica, que enseguida les voy a mostrar más o menos cómo debería de ser, según mi parecer. Pero aunque ya ha sido practicado por muchos años por la mayoría de nuestros colegas también docentes del área. ¿Ya? ¿Qué más? Utilizar conceptos planteados en el texto académico 2 para la resolución de dichos problemas. No siempre, como estamos en un posgrado, lo importante es tratar de generalizar algunas fórmulas, ¿ya? Que sea convencionalmente adaptado a nuestro contexto social. Posiblemente la próxima gestión nos van a entregar a los libros del ministerio y pues esperemos que la nomenclatura que manejan sea la misma. Sin embargo, el significado va a ser lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en cuarto de secundaria, en cinemática, yo coloco velocidad en MRU, distancia sobre tiempo. Una D coloco para dar ese desplazamiento. Algunos manejan una X, algunos una letra S, otros E. Entonces, esos aspectos, esas variables, las tenemos que despejar a nuestros estudiantes, ¿no? Muy bien, entonces, dentro de los problemas propuestos, nos dan a conocer ahí, son más que todo teóricas, en algunos casos. Una vela se consume en una habitación aislada. Nos imaginamos que ahí está generándose calor, ¿ya? Y obviamente que esa parafina, a medida que el tiempo va pasando, pues se va consumiendo el calor, dando energía, y la masa va cambiando, ¿no? Entonces seguramente con todos estos aspectos nos vamos a dar las explicaciones. Y reitero nuevamente, quienes manejamos inteligencia artificial, por lo menos trataremos de parafrasear, ¿ya? Eso para evitar el plagio que se tiene. Es verdad, es una ayuda muy poderosa, sin embargo, siempre hay que revisar y contrastar o hacer un análisis, ¿ya? Entonces tenemos ahí 2 preguntas, inciso A, si hay alguna transferencia de calor durante ese proceso de combustión, si hay algún cambio en la energía interna Dice, del sistema. va a ¿Alguien? disculpar, dice, Dime. disculpe que le interrumpa, no sé si está compartiendo su pantalla, puesto que no vemos, bueno, mi persona no ve Un nada. ratito. Gracias, Reina, gracias. Mire que estoy aquí con varios.
pantallas abiertas. Gracias. Mire, me olvidé. Estoy aquí con varios que quiero mostrarles, tratar de resumir todo esto. Ahora sí, gracias. Mire que me olvidé esa parte, ¿ve? Ya, ahora sí. Gracias por hacerme recuerdo. Fíjense aquí, en esta parte dice termodinámica y esto van a colocar en la carátula, ¿no? Este es el tema que nos interesa. Y para ello les decía que los conceptos que vamos a manejar de equilibrio termodinámico y sus potenciales termodinámicos. Entonces, la actividad 1, aquí nos dan las consignas, ¿no? De toda esta parte. ¿Ya? Fíjense en la cuarta consigna. Se tratan de respuestas teóricas, no resolución de ejercicios, que se escribirán en función a los conceptos proporcionados en la unidad. Más adelante les voy a enviar, hay una física teórica que han ingresado para el examen de ascenso. Es más que todo teórico. Y para ello hay uno muy bueno en física, que les voy a compartir vía WhatsApp o lo voy a pegar en la plataforma. Es interesante esto. Y realmente quienes van a ascender, les sugiero que lean esas preguntas teóricas, ¿ya? Al margen de las que se han propuesto ejercicios numéricas, ¿ya? Les decía esto de los problemas propuestos, ¿ya? Una vela consume una habitación aislada. Ustedes saben perfectamente que la palabra combustión aquí genera una ecuación muy importante. No se olviden que esta pregunta, cuando dice la parafina se combustiona, entonces te está dando una ecuación química ahí. ¿Alguien recuerda cómo se escribe esa parte? Una combustión completa, obviamente. Estamos hablando de una vela, es una parafina. Entonces, como una especie de, creo que es el tetracontano en la parafina, ¿no? Entonces, fíjense que aquí voy a agregar una hojita. La palabra combustión, si alguien me ayuda, por favor, va ganando siempre sus puntitos extras, plus, ¿ya? Para poder ampliar nuestros conocimientos. La palabra combustión, pregunta de examen que dieron hace una semana, anterior sábado, aquí en la UNSA, en medicina, por ejemplo, ¿no? Les han preguntado, en la combustión del gas propano, determine cuántos gramos de agua se forma a partir de 2 litros de ese gas. Fíjense en ese acápite, ¿no? No había más ecuaciones. Claro, les han dado su peso atómico. La palabra combustión, automáticamente, deben recordar ustedes que significa la presencia del oxígeno molecular y siempre la producción de el dióxido, ¿ya? El dióxido de carbono y el agua. Esto significa combustión completa, ¿ya? A toda esta partecita que estoy subrayando significa combustión completa, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de palabras de combustión, automáticamente ustedes tienen que entender toda esta parte en los reactivos. En el caso de la vela, aquí tendría que estar colocado, ¿no? En esta parte. Ahí tendría que estar colocado la vela. Y la vela es una parafina. Y la parafina, ustedes deben recordar en los alcanos, vamos a ver, fíjense, creo que es el tetracontano. Sin embargo, tenemos ahí veremos cuál es es una mezcla, obviamente, ¿no? De grasas, etcétera. Sin embargo, vamos a ver que la parafina o vela o fórmula podemos ver si tiene, ¿ya? Entonces, esa parte no se van a olvidar, por favor.
ahí está, ¿no? Fíjense, dice una muestra parafina o vela. Es un sólido cristalino que tiene punto de fusión de 50 a 57 grados. Quiero ver su fórmula, ¿no? Entonces, fíjense que a veces nos ocultan esos datos, ¿no? Que mi internet está un poco lento, fíjense. Ahora sí. Ya. Entonces, muchas veces nos ocultan datos, les decía. Aquí está, que estaba al revés. Parafina es el nombre común de un grupo de hidrocarburos que tiene la fórmula carbono N, H2N+. ¿Qué elementos compuestos tiene? Aquí está, ¿no? Fíjense. El valor de N varía de 19 a 36 y el valor promedio es de 25 dice a 12, ¿no? Usted sabe muy bien que los primeros compuestos, 4 compuestos son gases. A partir del 5 hasta el 15 son líquidos, y a partir del 16 del hexadecano hacia adelante son sólidos. Entonces, Dice, parece que la cera de parafina maneja 25 carbonos, si no me equivoco. exactamente, muchas gracias. Bueno, como es teórico la pregunta, había que un poquito investigar, ¿no? Y esto nos hace conocer. Bueno, aquí nos dan la parafina líquida y, bueno, me parece que es esto todo como se dice, toda esa cera. Entonces nosotros lo que quería enfatizar es esto. Cuando diga combustión, entonces colocamos la presencia del oxígeno, CO2, agua, y esto va a cambiar. Aquí podemos colocar metano, propano, butano, lo que sea, ¿no? En donde está parafina. Y hacemos la redacción correspondiente. En ese sentido, aquí nos dice, ¿no? Una vela se consume con una habitación aislada. Considere la habitación, el aire más la vela como sistema y determine, dice, si hay transferencia de calor. Obviamente que existe, ¿no? En ese proceso de combustión. Porque la vela como masa se va a ir consumiéndose. Entonces hay que dar ese concepto, ¿no? Más que todo teórico, como lo decían las cocinas. Si hay un cambio de energía interna del sistema. Y así, en la 2, una papa a temperatura ambiente de 25 grados centígrados. No se olviden, estimados compañeros, que en este caso la temperatura ambiente que manejamos a nivel mundial es esto, ¿ya? 25 grados centígrados. La mayoría de las tablas donde están los valores de entalpía, entropía, etcétera, están bajo este parámetro, 25 grados centígrados. Es una normativa que se ha quedado a nivel mundial, ¿no? Dice, se cocina en un horno que se mantiene a 200 grados centígrados. Pregunta, ¿hay transferencia de calor durante este proceso? Obviamente que sí, ¿no? Pero no solamente van a hacer así un paso, pues la tiene que ir fundamentándolo, ¿ya? Por favor. Y en la última pregunta, que sería 3, un horno eléctrico bien aislado, dice, aumenta su temperatura. Ojo, es un sistema aislado, ahí están las palabras claves, ¿no? Aislado. Y cuando es aislado, no existe intercambio de calor. ¿Recuerdan lo que hemos hecho la anterior semana? Habíamos indicado aquí, por eso es importante revisar. En un sistema aislado, dice, no existe transferencia de energía ni de masa. Fíjense. Entonces, para poder contestar este acápite en su trabajo, tienen que tomar en cuenta ahí. Un horno eléctrico bien aislado aumenta su temperatura por medio de un elemento de calentamiento. Si se considera todo el horno como sistema, incluido el elemento de calentamiento, determina si se trata de una interacción de calor o trabajo. Así que estas 3 preguntitas la van a ir buscando. Les voy a enviar el texto donde amplía mucha teoría y responde. Y fíjense, no nos especifica aquí la cantidad de hojas, no nos dice que hay que colocar dibujos,
Pero ya les dije en un principio, ustedes como están en el posgrado, hagan de la mejor manera. Pueden colocar inclusive gráficos, siempre colocando de dónde han sacado ese gráfico. Mucho mejor todavía, en el otro grupo, una colega ha hecho hacer a sus compañeros, a sus estudiantes, porque habían tenido horno en ese colegio. Han hecho unas masitas, como era Todos Santos, y sacó las fotografías, algunas galletas estaban quemadas. Bueno, el trato de ellos eran la parte no de termodinámica, ¿no? Era otra temática, pero esas fotografías donde ella se involucraba te da un mayor realce, porque esa fotografía en esa unidad educativa no existe en otro libro. De ese estudiante que está ahí, quizás no bien puesto su guardapolvo o su mandil, no está en un otro libro. Es una foto original real de su práctica educativa. Esos valores son importantes, colegas, ¿ya? Aquí no nos especifica, simplemente dice el documento deberá tener una carátula, ¿ya? Con número de módulo, nombre, etcétera, etcétera, tipo de letra, esto ya tienen ustedes diseñado ya su carátula. Tipo de letra aquí, número de países arábigos, y miren, en la parte derecha, inferior, iniciar en la misma hoja, etcétera, ¿no? ¿Cómo van a subir? Ya saben, primero va a estar el apellido paterno-materno y etcétera. Bueno, esto es algo que usted ya sabe. Producto, respuestas a las preguntas propuestas. ¿De dónde? Texto académico como recurso. Criterio de evaluación que yo voy a revisar. Si esa metodología que han hecho ustedes es claro, está ordenado, los pasos han seguido secuencialmente y han utilizado herramientas de Word adecuados, ¿no? Se refiere a eso. Entonces, ahí ustedes resuelven seguramente con su carátula, una o dos hojas, lo más práctico posible y lo suben, ¿ya? Actividad 2. El efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático. Creo que es un tema muy grande e interesante y ustedes pueden contextualizar esto con lo que pasó lo último ahí en ciertas poblaciones de Bolivia, quienes aún todavía están en algunos sectores que me dieron a conocer. Seguramente es muy preocupante esta parte cuando vivimos este fenómeno, bueno, que está todavía en tema de discusión, generado por la naturaleza o por el ser humano. Pues aquí lo que tienen que hacer es un ensayo. Este ensayo que van a hacer tiene esa denominación, ya tomen en cuenta muy bien, efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático, por todo su proceso. Dice ahí, explicar también a manera de ejemplo las consecuencias del efecto invernadero en un automóvil con las ventanas totalmente cerradas en un día soleado, así también como se experimenta el efecto invernadero a gran escala sobre la superficie de la Tierra. Bueno, lo que tienen que hacer, estimados compañeros, aquí es justamente que esto lo van a buscar, contextualizar, y dentro de un ensayo, ustedes saben perfectamente que tiene 3 partes. ¿Cuáles son? ¿Alguien sabe? Sí, Introducción, desarrollo, producción, desarrollo y comunicaciones y bibliografía. Muy bien, las 2 personas, apellido por favor. Primero de Mercado la Anaí. dama. Mercado Jiménez Anaí, muy bien Jiménez. El otro Ernest compañero. Marquina, Alex. Gracias, Diego. Alex, ¿dónde apareces? Mira, mucho tiempo. Ya. Muy bien, Alex. Genial. No se olviden entonces, en un ensayo debe tener introducción. En esa introducción deben colocar ustedes la parte de lo más importante, ¿no?, del tema. ¿Por qué estás haciendo? ¿Ya? En la introducción. ¿Cuáles son tus objetivos y qué vas a demostrar? Ahí debes explicar. Se presentará en el presente ensayo los aspectos y las causas, ventajas, desventajas y todos los parámetros en el desarrollo. Pero ojo, el desarrollo no deben colocar. A ver, aquí haré un ejemplo. Estito, por favor. A ver, estuvimos aquí. El ensayo, aquí va a estar el título, ya, el título
puede ser la misma u otro, ¿no? Pero similar. Entonces, dentro de esta capite, lo primero que ustedes tienen que ver es la introducción. Colocamos aquí la introducción, redactan todos ustedes, y aquí muchos colocan así. Bueno, como guía está bien, pero no se coloca compañeros. ¿Ya? Bueno, como guía está bien, reitero. Como guía está bien. Ya, hasta yo me coloco así. Luego debe tener su bibliografía, eso ya sabemos. Entonces, en el desarrollo, compañero, no se coloca aquí, ¿no? Aquí tú tienes que decir, a ver, el tema era, dentro que estamos viendo aquí, invernadero global. Bueno, esto yo puedo dar a conocer aquí y va a ir aquí, ¿no? En esta capite, aquí va a ir, ya donde está parpadeando, y aquí. Entonces, este va a ser, digamos, el primer tema que voy a yo hacer, y por lo tanto escribiré aquí todos sus parámetros. El siguiente, obviamente, esto lo van a poner en negrillas, ¿no? Esto estoy comentando para que, porque tengo tan baja nota, me reclaman algunos, entonces, para evitar eso. Esta sería la numeración, ¿no?, del acápite. Puedo colocar aquí yo 1 punto y puedo hablar de eso, todo lo que está aquí. Un segundo acápite, o puede tener otro, ¿no? Aquí sí, colocar, pero ya tendría que ser el punto 2, el segundo tema. Puedo tomar en cuenta este que me menciona como pregunta. Explicar el invernadero automóvil con las ventanas totalmente cerradas. Bueno, puedo hacer eso. Ya puede estar ahí. Y un tercero puede estar el infierno invernadero a gran escala y a nivel más macro, a nivel sobre la superficie de la Tierra. Entonces, quiere decir que aquí, en esta parte, va a tener estos tres parámetros. Obviamente, si alguien quiere generar aquí puede tener 1.1, alguna temática de importancia, 1.2, bueno, si es necesario. La introducción, conclusión, bibliografía no se enumera. Lo propio aquí, ¿no? Si alguien quiere generar 2.1 y escribirá. Tal vez existe 2.2 y escribirá. Entonces, más o menos, esta es la estructura que debe tener el ensayo dentro su esquema que se presenta. Eso para la actividad 2, tal como nos menciona en esta acápite, ¿ya? No nos dice cuántas hojas, fíjense, ¿no? A veces nos menciona 5 hojas, 6 hojas, y es complicadito hacer eso. El documento debe tener una carátula, ya saben eso, con todos sus parámetros que menciona, y subir a la plataforma. Entonces, en base a estos, si bien el texto académico 2 lo tiene, puedes relacionar inclusive en tu redacción, escúchame muy bien, el calor generado, Q, ¿no es cierto?, va a tener una cierta variación de energía interna y también el trabajo que realiza. Aquí no nos dicen eso, no nos dice que debemos relacionar con el tema, pero tú que estás en este nivel ya, puedes relacionar qué principio termodinámico se está aplicando, la primera, la segunda, o tal vez la tercera, ¿no?, que es el 0. Entonces, fíjense aquí los criterios de evaluación que voy a tener. Y fíjense aquí que dice, se puede apoyar mediante gráficos y figuras. ¿Ve? Lo que les manifestaba hace un instante. Ustedes no te dicen nada, como les mencionaba. Y aquí, es aquí, ¿no? Cuando haga a nivel mundial, ¿no? Aquí sería el número 3, ¿no es cierto? Este sería el 3 punto. El efecto invernadero a nivel mundial. Y tal vez, ¿por qué no hacer aquí una escala de tablas
o tal vez comparar, hacer una analogía lo que pasó por el sector de Santa Cruz, o tal vez en Cochabamba, en algunos sectores del Valle Alto, y en comparación a lo que sucedió con Brasil. Bueno, más o menos se trata a ese nivel, ¿no? Lo que nos menciona esta estructura. Apoyo mediante gráficos y figuras. Claridad y orden en el momento de la descripción. Y utilización, si hay fórmulas, pues había que manejar eso. Entonces, estimados compañeros, creo que está claro con todo esto lo que tenemos que hacer. La primera es resolver estos 3 ejercicios teóricos, ¿no? El 1 es de la vela, luego, ¿qué nos más habla? Aquí de la papa y del horno eléctrico. Eso es algo, un poquito de lectura. Y esto sí les va a colocar en los ensayos, sí. Les sugiero, por favor, que hagan su bibliografía automático, por favor. Esto traten de acostumbrarse. Saben todos, ¿no es cierto, compañeros? Utilizar la 7ª edición de Normas APA. Si alguien no puede, me dice, por favor, ¿ya? Reinaldo, que nos haga sus recuerdos, así breve, en 2 minutos, ¿ya? Si saben, no lo vamos a dar mucho énfasis en eso. Sugiero que hagan la biografía automatizado. ¿Saben, compañeros, hacer, no ve? Rocío Aguilar, ¿manejas bien Normas APA No, para poder no, citar? licenciado. Ya. Entonces, eso quiero, por favor, no tengan miedo, compañeros, ¿ya? Pregunten, para eso estamos aquí, para compartir, dar mis conocimientos, quiero darles todo, para que algún día vamos a encontrarnos y nada raro yo sea su tribunal y yo vea sus documentos y mal redactados. Eso tienen que preguntar, no tengan miedo. Díganos, ¿nos puede dar un ejemplo? Háganos un recuerdo, ¿no? Entonces, esto. Por ejemplo, aquí yo tengo un documento y voy a suponer que todo este texto aquí, miren que, ¿recuerdan ustedes? Yo pensaba que era el señor Lavoisier quien había indicado esto de la conservación de la energía, pero analizándolo bien y buscando todo lo que viene hacia la biografía, había sido este señor, físico matemático, el señor Mayer. Este es el señor que había formulado el principio, fíjense, sobre la conservación de la energía. El primero. Entonces, miren que no lo sabía, ¿no? ¿Y qué dice aquí? Que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una a otra. Fíjense que este parámetro él lo había mencionado. Entonces son aspectos que a veces nosotros tenemos que ir buscando, indagando y en algún momento se nos presenta. Hay una persona que quiere ingresar, Cordero. Estamos completos, si no me equivoco, ahora sí. Entonces, ¿qué les decía? ¿Dónde estamos? Aquí. Ya. Aquí, por favor. Voy a suponer que esto es sacado de un libro, ¿ya? Y usted tiene que saber esto. Cuando ustedes pintan, ¿ya? Voy a suponer que todo esto ha sido un autor, todo esto. Hago pinto aquí y se fijan en la parte inferior aquí, ¿ya? Dice, existen 100 palabras de 100 palabras. Pero ¿qué tal si yo quiero hacer solamente esto que está en amarillo? Ya he encontrado en un libro, ya esto que está en amarillo. Esto no había, ya me estoy haciendo un espacio así. Entonces yo voy a decir, de acuerdo, voy a decir con mayúscula, ¿ya? De acuerdo a, voy a suponer que el investigador fue Reinaldo, ¿ya? O perdón, de acuerdo a Mayer, ese es el autor el que ha mencionado. Mayer, siglo XIX, dice allá. Voy a poner 1990, digamos, ya, en paréntesis. Citado
citado, ahora sí. Citado por... ahora sí necesito. ¿De dónde he sacado este concepto que está con amarillo? Ustedes se van a ir aquí a referencias en la parte superior. Dice referencias. Y aquí tienen, dice en la parte central, normas APA. Y dentro de este acápite de normas APA, en Word, yo tengo aquí sexta edición, séptima edición, décimo, bueno, aquí hay varios formatos, ¿ya? Los de medicina manejan otro, los de ingeniería otro ISO, pero la mayoría nos manejamos la séptima. Pueden bajar, voy a buscar también esto, la séptima edición, a que instalarlo. Coloco séptima edición, listo. Entonces, aquí, que está en el cursor, voy a insertar cita y aquí agregar nueva fuente, ¿no? Voy a suponer que este concepto de amarillo es sacado de un libro, ¿ya? Voy a suponer, puede ser que esté en el internet, un libro en PDF que tenga todo, pero un libro completo que tenga 500 páginas, por decir, o una parte del libro, o un artículo de revista. Si es una tesis, ya van a buscar con arte, por favor. Ahora, si solamente es un sitio web, un documento de web, aquí, voy a suponer que es un artículo de revista. Les hago clic y aquí debe haber un autor siempre. Aquí te da como ejemplo, en esta parte, Noriega, Fabricio. Entonces aquí voy a suponer que Reinaldo Pizarro es el autor, coloco el apellido, coma, espacio, Reinaldo. Si fuese la universidad, habilitarán corporativo. El título, aquí, ya, entonces voy a suponer física cotidiana. Estoy inventando el título, ya, física cotidiana. Entonces, nombre de la revista, si tiene, coloca, si no, no. El foco, año, voy a suponer que el libro escrito el año pasado. Páginas, ese pequeño artículo es de la página 23 hasta el 30, tiene 7 páginas. Volumen no tiene, número no tiene, DOI no tiene, listo. Si tiene más datos, si quieren hacer ustedes más detallado, dice ahí abajo, mostrar los campos bibliográficos. Hacen un clic y les va a aparecer más datos que llenar aquí. Fíjense, más datos, ¿no? Pueden copiar aquí la URL. ¿Cuándo has consultado? Digamos que hoy hice. Yo diré, año que han consultado, 2023. ¿En qué mes? Diciembre. ¿Cuándo ha sido? Hoy, 18. ¿Tiene URL? No. Hago un comentario. ¿Qué medio? Hace un documento digital. No tengo físico, digital, de internet. Entonces coloco ahí, digital. Bueno, si quieres hacer muy específico, no te pide, pero ya, y aceptar. Entonces, tú, al hacer esa operación, aquí ya salió, mire, Pizarro 2022. Y hago un clic ahí mismo y se pinta y la tienes que editar. ¿De qué página ha sido? Haces editar cita y voy a suponer que era la página 28. Hago aceptar y listo. Pero según normas séptimas dice que esta página no debe colocarse, sino que lo que tienes que hacer es un clic aquí mismo, vas a convertir cita en texto estático y ahora vas a manipular esto. Lo colocas y así tiene que estar. Entonces, como esta letra en amarillo es menos de 40 palabras, ¿y cómo me doy cuenta? Porque al pintar me doy cuenta que son 17 palabras. Puede que me esté contando 1, 2, 3, 4, no. Si tiene que pintar aquí y automáticamente en la parte inferior izquierda dice 17 palabras de 111. Como esto es menor aquí, menor a 40 palabras,
se coloca entre comillas, ¿ya? Y listo, y lo cierras aquí, ¿ya? Y el punto. Entonces, esto va a ser, enseguida toda la palabra, este va a ser al autor Pizarro, el 2022, habéis escrito, donde afirma todo esto. Entonces, vas a sustentar eso sobre un punto acápite cualquiera. Y entonces, te vas a ir aquí abajo, o en el punto 3, donde están las conclusiones, y te vas aquí, referencias nuevamente, en bibliografía, haces un clic, y ahí donde te va a generar la bibliografía automáticamente. Entonces, no las referencias, aquí, bibliografía, y fíjense que ya está. Y por lo tanto, tú, como dice normas, tamaño, ya vas a pintar de color negro, los espacios correspondientes, el tipo de letra que te pide, creo que era 12 o 11, no sé, Gothic, no sé. Entonces, eso ya tú lo vas a arreglar. Esto lo podrás en negrilla y bueno, ya vienen los detalles. Entonces, esto por ejemplo, ya sé que ha sido hecho automáticamente. Un docente se da cuenta que cuando va con su cursor y se pinta de plomo, ha hecho muy bien esta participante, por lo tanto, ha utilizado la referencia biográfica automáticamente. Sí, adelante, ahora sí. Nada, buenas noches primeramente, licenciado, y todos los que están presentes. Quería tener una duda, ¿no? Creo que ahorita la citación que está haciendo está dando énfasis al autor, me parece, ¿cierto? Al autor, ¿no? Y cuando queremos dar Exacto, énfasis sí. al concepto o a la definición, la citación del autor y el año y la página, ¿vendrían al final, dicen? ¿O me estoy equivocando? ¿Verdad? Ah, ya. Sí, sí, sí. Eso. Tienes razón. Sí, justamente. Exactamente. No se Oh, qué preocupe, bien. eso nomás. Gracias, gracias. Está muy bien. Exacto. Sí, está muy bien. Tienes razón. Lo que mencionaba compañera. Bueno, esto está dando, enfatizando en eso. O también pues lo que tú mencionabas. Esto lo puedo bajar aquí y lo coloco al final. Aquí estaría. Control B y aquí. Esto lo colocaría así, ¿no? Pero en ese caso, esto tendría que cambiarlo por Pizarro, pero esto sí tengo que colocar entre paréntesis. Es otra forma, ¿no? Es otra forma. ¿Sí? Entonces, compañeros, eso quiero que aprendan poco a poco. Seguramente en el siguiente módulo van a profundizar en esto de las citas, énfasis en el autor, énfasis cuando hay un autor, cuando hay dos autores, cuando hay 3, 4, 5. Es hermoso. Pero mientras tanto ahí. Pero ¿qué pasaría si es un concepto largo? Vamos aprendiendo poco a poco. Voy a suponer lo mismo, pero me doy cuenta que todo esto es lo más importante y esto es el concepto que ha citado el autor. Como me doy cuenta que son más de, voy a pintar de verde, como me doy cuenta que esto es más de 40 palabras, 37. Bueno, voy a suponer que sea, me voy a inventar una palabra más aquí, ya, para colocar. Y me estoy inventando de algunas ya. Entonces voy a suponer que esto es una cierta cantidad de palabras que superan las 40 palabras, ¿ya? Aquí pinto y me dice 46. En ese caso, compañeros, cuando son 46, hacen un tabulador de la letra mayúscula, más arribita, ¿no? Hacen un clic y como tiene la regla en la parte de aquí, en la parte de arriba, a la misma altura, lo van a llevar. Aquí. Listo. Entonces, tú mencionarás aquí, ¿no? De acuerdo al autor, digamos,
Pizarro 2022 señala que o afirma, ¿no? Y ¿no? Y finalmente aquí colocamos, si queremos hacer página 28 y el punto. Listo. Esto sucede solamente cuando la cita es más de 40 palabras, compañeros. Tiene que estar con un tabulador ahí, ¿ya? Por el momento. Entonces, si son cortas, citas cortas, ya saben, menos de 40, entre comillas, y todo seguido. Cuando son más de 40, entonces viene con ese salto de un tabulador, ¿ya? Y posteriormente tú seguirás escribiendo aquí más palabras. ¿Listo? Esto simplemente como referencia, compañeros, ¿ya? Traten de acostumbrarse que al final van a generar mucho más. Obviamente que hay otros parámetros como Zotero, por ejemplo, ¿no? Zotero que nos permite dar a conocer para los ensayos. Entonces, de acuerdo a la estructura que estuvimos viendo aquí, dice, ¿no? Realizar un ensayo sobre este tema. Sugiero que hagan así, por favor. Ya, aunque no nos menciona Norma Zappa, no dice nada, compañero. Fíjense, entonces yo voy a valorar un plus, digamos, ¿no? No es obligatorio, pero quiero que vayan practicando, por favor, para que cuando estén en el siguiente módulo ya sean capísimos. Énfasis en autor, énfasis en la cita, bueno, es otro capítulo amplio. Gracias. Entonces, para concluir este primer capítulo, primera actividad, los 3 ejercicios. Segunda actividad es el ensayo. No me dice cuántas hojas, pero eso sí, que estén estas temáticas. No se olviden, si existen gráficos, dice, ya, mejor si se apoyan, dice, mediante gráficos, figuras y todos estos parámetros, ya. Entonces, eso me voy a fijar y tendrían una nota sobresaliente de la semana 2, ya. Pasaremos ahora sí, por favor, a la temática. No sé si hay más preguntas al respecto. Adelante. Dice una pregunta, en el caso que yo pueda elaborar un gráfico explicativo, digamos, en mi ensayo, ¿puedo poner fuente propia? Es decir, en realidad si yo estuviera, digamos, elaborando en función de todo lo que he leído, de lo que he consultado. Claro, Anaí, muy bien. ¿Qué es lo que quiero, compañeros, aquí? Todos los que ya saben hacer citas, háganlo, practiquen, por favor. El siguiente módulo que va a existir, creo que es investigación. Entonces, en esta temática ya usted tiene que adelantarse, estimados. Ahora que estamos en vacaciones, no se queden solamente con la familia. Sé que es un trabajo arduo para las colegas, pero sin embargo, levántense una horita más antes a las 5. Se va a hacer un hábito. Trabajen media horita, vayan buscando, indaguen, guarden siempre esos documentos en un lugar, vaya avanzando 2, 3 páginas, porque el momento dado que les van a exigir, hay módulos que son muy fuertes, que no vas a tener tiempo para hacer tu planificación, tus clases y N situaciones. Yo lo digo con experiencia porque si a mí en un inicio me daban en la presencial así, Reinaldo, mire que eran 75% de asistencia, ¿no? No llegabas, ya estabas reprobado por más que tenías buena nota. Era así. Hoy en día obviamente ha cambiado. Hay ciertas normativas que están fijándose. Aquí yo creo que todos van a aprobar. No es nada difícil. Entonces, puedes hacer ahí. Genial. Está ahí. Todo lo que sabes, puedes colocar ahí. ¿Ya? Entonces, quiero compartir algunos parámetros, algunos ejercicios que les voy a enviar también eso vía la plataforma porque es amplio. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, quiero compartir esta temática. Me avisan, por favor, si se puede ver. Aquí. Ya. Vamos a hacer un pequeño resumen. Ya les había mencionado que no vamos a manejar aquí derivadas integrales. Hay un módulo que ustedes van a llevar en cálculo 1. Eso ya tienen que estar empezando ustedes.
hacer ya en derivaciones, no, obviamente no todos los casos, integrales definidas, así cortitos, que sean muy sencillos, porque al final nos da el mismo resultado, ¿no? Entonces, dentro de la temática 2 nos habla acerca del equilibrio termodinámico y potenciales termodinámicos. ¿Qué es un equilibrio termodinámico? ¿Alguien quiere ganarse puntos? Aparte de arnés, aparte de mercado Anaí, ¿qué se entenderá por un equilibrio termodinámico? Sencillo. El equilibrio termodinámico se refiere a la parte cuando tenemos un cuerpo A, llamemos así, que esté a 10 grados centígrados, y un cuerpo B que tenga 8 grados centígrados. Entonces sabemos que si colocamos en contacto estos dos cuerpos, siempre va a fluir el calor del cuerpo A. Aquí puedo hacer eso, ¿no? Si yo tengo aquí un cuerpo A y tengo aquí otro cuerpo B, entonces si yo tuviese aquí a una temperatura que sea de 10 grados centígrados, dije, ¿no? 10 grados centígrados. Y aquí una temperatura, obviamente 2, temperatura final, que tenga 8 grados centígrados. Al colocar en contacto esto, ¿ya?, va a tener una transferencia del cuerpo más caliente al más frío. Y a ese equilibrio de T1 y T2 se denomina equilibrio térmico. Por lo tanto, esta palabra de equilibrio térmico se refiere a ese punto. ¿Cómo lo contextualizamos? A ver, fíjense, llega tu hija o tu hijo, ¿no? Se dan la mano y tú puedes percibir esa sensación de frío-calor, que un momento se agarran y se van calentando, ¿no? Hay momentos seguramente que va a llegar a un equilibrio térmico. Obviamente que no vas a poder medir ese momento con un termómetro, ¿no? Entonces, en química, las sustancias gaseosas va a tener esa funcionalidad. Y también habíamos hablado acerca de lo que viene a ser el primer principio o la ley de la conservación de la energía. Entonces, como resumen, tenemos ahí que va a tenerse toda esta energía, no se va a cambiar, no se destruye ni se crea, solo se transforma. Y en termodinámica se refiere a eso, ¿no? La energía química se va a volver a otra energía y viceversa. Y eso hemos estudiado. Pero nosotros, como somos de área de física química, tenemos que manejar fórmulas, quieras o no. Sin embargo, la unidad pedagógica nos dice que debemos tratar de contextualizar todos estos parámetros. ¿Ya? ¿Quién quiere ganarse 10 puntitos? 10 puntitos. ¿Qué significa esta simbología que está de color amarillo? Me dice su apellido, por favor, y me lo lee. Claro, es Q, pero ¿qué significa? Calor. Muy Calor, bien, ya. calor igual Es a igual a la variación de energía energía interna interna más el trabajo. más trabajo. Muy bien. A ver, Cruz, apellido. Cruz Mérida Janet. Muy bien. A calor ver, Cruz, de nuevo, igual a con calmita. variación de Ya. energía interna más trabajo. Muy bien, muy bien. La otra persona, por favor, abierta. Neida, Kilo. Dama. Adelante. Igual, calor es igual a la variación de la energía interna más el trabajo. Sí, Kilo. Neida, Kilo Álvarez, ¿no? Muy bien, felicidades, no tienes ni una falta, siempre puntual, felicidades. Sí, este calor entregado o añadido al sistema va a ser igual a la variación de la energía interna más trabajo.
Otras palabras, en este gráfico pequeño, ese sistema que está aquí, las moléculas, etcétera, voy a suponer que es agua, ¿ya? Ahí tenemos la molécula roja. A ver, voy a tratar de ampliar un poquito más. Ya. Aquí es el sistema de estudio, va a ser agua, donde hay una molécula o moléculas de agua, entonces se brinda calor, ya brindamos, entregamos calor, y seguramente esto se va a mover, pues no. Y ese movimiento se genera un trabajo, work, ¿no? W. Si nosotros cambiamos esta fórmula amarilla, va a ser la variación de energía o el cambio de energía interna va a ser igual al calor añadido menos el trabajo efectuado por el sistema. Un claro ejemplo se refiere en las jeringas o en las máquinas térmicas. Ejemplo aquí, si el sistema 1 nosotros entregamos un calor de 150 joules, aquí adentro se queda la energía interna. El trabajo es 100. ¿Cuál es la diferencia de energía interna entonces? 50, pues obvio, ¿no? Por simple deducción. Lo propio aquí. Si nosotros colocamos, dice, menos 150, o sea, sacamos, aquí ingresa, ¿no? Aquí ingresa, aquí estamos sacando. Entonces, fíjense que nosotros cuando sacamos o cuando ingresamos, va a haber dos sentidos. O puede existir, dice, un tercer sentido, que en algunos casos se puede dar esto, ya, este sistema. Sin embargo, nosotros debemos dar énfasis a esta simbología. Delta U, o sea, cambio de energía interna igual al calor entregado menos el trabajo. Y sabemos que cada delta, cualquier delta siempre es la variación, la diferencia. Y aquí tenemos, por ejemplo, delta U va a ser energía interna final menos la inicial. Entonces, en ese contexto de situaciones, dentro de la unidad temática 2 nos hablan de procesos termodinámicos, que habíamos hablado la anterior semana, siempre adelantándome, y para ello había dado a conocer que existen 4 procesos: uno isocórico, isotérmico, isobárico, adiabático. Y al igual que los gases, cuando es isocórico, el volumen no va a cambiar, por lo tanto no hay trabajo, va a ser 0. Y por lo tanto, estos tres que están en un rectángulo plomo son las claves, digamos, fórmulas en un proceso isocórico. Si no hay cambio de volumen, pues no hay trabajo, o sea, no ha habido desgaste, rozamiento, digamos así. Entonces la variación de energía va a ser igual que el calor. El trabajo es 0 cuando el volumen es constante. El sistema no se mueve, por si acaso. La temperatura isotérmico, igual que de Boyle, ¿no? La temperatura es constante, cambio de energía no existe, claro, no existe porque no cambia la temperatura, sigue siendo 10 grados, 10 grados, por lo tanto no hay energía, ¿no? Y el calor va a ser igual que el trabajo. En el isobárico, presión constante, aquí sí, el trabajo va a ser representado como la multiplicación de la presión por la variación del volumen, ¿no? Que también se puede representar como variación de energía interna igual calor menos trabajo. Más que todo esto se maneja, pero les había indicado que el proceso adiabático es el que también se genera más que todo en las preguntas de examen, porque manejamos logaritmos naturales. Entonces, ¿por qué hacemos énfasis en estos procesos? Porque nosotros manejamos con mucha frecuencia estas fórmulas, ¿ya? Aquí en este gráfico pequeño, si Q es positivo, si le entregamos energía, calor, estas moléculas van a tender a expandirse, por lo tanto el émbolo o la tapa de ese cilindro va a tratar de subir. Ese pequeño movimiento de distancia, de diferencia, genera pues trabajo. Si el calor entregado es positivo, el trabajo va a ser positivo. Aquí lo propio, ¿no? El signo dice aquí, la diferencia de calor es positivo cuando el sistema se le suministra mayor y es negativo el sistema se cede calor, ¿no?
Entonces, estos parámetros que nosotros hacemos nos va a servir para poder resolver ejercicios. Y por eso que había hecho aquí uno, dice así: ¿cuál es el incremento de energía interna de un sistema si se suministra, se otorga, se da 700 calorías y se le aplica un trabajo de 900? Esto les decía, ¿no? Primero sacamos los datos, la fórmula que voy a utilizar, luego el procedimiento. Me parece que este proceso que hacemos de poder realizar este tipo de ejercicios va ordenado más o menos. Y una vez que tengamos estos procedimientos, sería genial compartir con nuestros estudiantes. Si nosotros manejamos en este esquema, se van a acostumbrar, ¿no? Aquí, ¿cuál es el incremento de energía? Incremento, variación o decremento también se dice, ¿no? Es la incógnita. Y aquí nos dice que se suministra 700 calorías y cuando se suministra tiene que ser positivo y el trabajo 900 joules. Fórmulas a emplear: variación de calor igual energía interna más trabajo. Pero como la incógnita es variación de energía, hacemos el despeje, sustituimos valores y tendríamos estos parámetros. Aquí nos da un parámetro importante, ¿no? La conversión de calorías a joules, que también podemos manejarlo aquí. Si es que nos dan en otras unidades, sería también bueno hacer ese factor de conversión que requerimos. Wow, mi señal está bajando. Entonces, estos ejemplos que les estoy mostrando los voy a enviar enseguida para que tengan también un poco de material. Sé que no llegamos a todos estos parámetros de ejercicio, sin embargo debemos conocer estos datos. Y aquí dice lo siguiente: supongo que un sistema pasa de un estado a otro, intercambiando energía con su vecindad. Calcula la variación de energía interna del sistema en los siguientes casos. Inciso A: el sistema absorbe 100 calorías y realiza un trabajo de 200 joules. Aquí tenemos, ¿no? Estos los datos, tenemos el calor, hacemos la conversión y fíjense, el trabajo positivo, recuerdan de los signos. Si nosotros entregamos un calor positivo, el trabajo también va a ser positivo. Y este menos en la fórmula va a ser por el signo menos que viene. Más por menos, menos, y se saca de esa manera. Para la pregunta 2, el sistema absorbe 100 calorías y sobre él se realiza un trabajo de 200. No se realiza, sino se realiza sobre él. En ese caso tenemos estos dos parámetros. El sistema absorbe 100 y sobre él se realiza un trabajo de 200. Sobre él, entonces va a ser negativo, ¿no? Y hacemos las sustituciones y tenemos como variación de energía interna 620 joules. Para el inciso C, el sistema libera. Esa palabra libera, quiero que se recuerden, anótense, ¿qué tipo de reacción será cuando liberamos energía? ¿Exotérmica o endotérmica? Kilo. Muy bien, tu apellido, por favor. Muy bien, Neida. Ya tienes 2 puntos ganados. Cuando decimos exotérmica, libera calor, siempre va a ser negativo. Liberar, negativo, ¿ya? Alrededor, en la vecindad, bueno, que están llamando, pero es fuera, ¿no? Y sobre ese realiza un trabajo, cuando realizan trabajo también es negativo. Entonces, por factor de conversión, hacemos los signos y finalmente tenemos este desarrollo. Términos que debemos manejar, por favor. Les voy a pasar, sí, todo eso que tengo que sacar para ustedes. Tenemos ahora la segunda ley de la termodinámica. Aquí ya tienen ciertas restricciones, por favor, ¿ya? ¿Dónde van esas restricciones? En la transferencia de calor y la eficiencia que tiene en los motores térmicos. La segunda ley de termodinámica, más que todo va a motores, ¿ya? Por ejemplo, dice aquí, Kelvin Planck, no es posible un proceso que convierta todo el calor absorbido en trabajo.
es verdad. Enunciado de Clausius. No es posible ningún proceso cuyo único resultado sea la extracción de calor de un cuerpo frío a otro más caliente. Es difícil, ¿no? Aunque hay casos extremos hoy en día, pero son casos aislados. Y en esta gráfica va a ser esa situación. Si tenemos un foco caliente, el calor que ingresa, el calor ingresado, obviamente dice que va a salir un calor fuera, ¿no? Un foco frío. Obviamente cuando ya hay cambio de temperatura, cuando se apague. Entonces, este tipo de máquinas se tiene que dar en ese sentido, dice, ¿no? Si estaba caliente, dejamos de apagar y se va a enfriar, obviamente. No al revés. No creo que de un proceso frío se va a calentar, pero puede haber algunos casos, especialmente en gases, puede haber algunos casos que vamos a ver más adelante. A ver. Entonces, tenemos aquí... Bueno, Sí, en sí. el ejemplo que ya pasó, ¿verdad? De frío a calor, justamente. No sé si algo, por así decirlo, no experiencia, sino es una curiosidad, es este experimento de lo que es Ya. el hielo, ¿verdad? Cubitos de hielo, juntarlo a lo que es un poco de lo que es la sal Ajá. y hacer lo que es el proceso de fricción en la piel. Y en la piel obviamente lo va a quemar, ¿no? En este caso, no necesidad de ningún tipo de eso, Sí, tal sí. vez. Exacto. Pero, sí, pero no va a calentarse. No se va a calentar. Sí, ocurre ese fenómeno. Como les digo, va a haber eso del nitrógeno líquido, por ejemplo, también funciona ahí. Pero aquí, la segunda ley de termodinámica, no se olviden, calor, dinámica de calor, ¿no? Tiene que haber sí o sí. Va a funcionar ahí. Específicamente la segunda ley de la termodinámica va a los motores térmicos, generalmente. ¿Ya? Pero buena tu observación, les decía eso. Ese caso, hay otros también que se da en el Polo Norte, ya pues estamos aislados, ¿no? Sin embargo, estamos estudiando lo que ocurre en su generalidad en un 99% estos fenómenos, ¿ya? Gracias por la aclaración. Entonces también aquí, la W ya saben que es trabajo, QE es calor de entrada, el otro calor de salida, y la letra E, eficiencia o rendimiento. Entonces, estas fórmulas las van a utilizar en algún momento dado para presentar un ejercicio que nos planteen. En ese sentido, estos ejercicios que voy a presentar he tratado de emplear en cada uno de estos. No vamos a entrar en deducir de cómo sale, para qué, cómo, ¿no? Eso nos llevaría más tiempito. Entonces, dentro de esta capita, para poder utilizar estas fórmulas, ¿no? Se tiene aquí. ¿Cuál es la eficiencia? Entonces siempre les vaya manifestado. Sacamos los datos, la fórmula y el procedimiento. Fíjense, de una máquina térmica a la cual se suministran 8.000 calorías para obtener 25.200 joules de calor de salida. Entonces tenemos calor suministrado de entrega y de salida queremos esto. Y la fórmula que nos permite hallar que relacione esa eficiencia justamente va a ser esta, ¿no? De aquí está. Eficiencia 1 menos calor de salida sobre calor entregado, ¿ya? Y por lo tanto, hacemos el procedimiento, sacamos el porcentaje y tendríamos este parámetro. Otro ejercicio que se había dado a conocer es esto. Calcular la eficiencia de una máquina térmica de la cual se suministra 5.8 por 10 a la 8 calorías. Ya hecho un trabajo de 8.3 por 10 a la 7 joules. Tenemos los datos y fíjense, si suministra y trabajo, ¿no? De acuerdo a los datos, creo que me parece muy importante esto de rescatar. Y como tenemos tres variables, automáticamente manejamos esta fórmula de la eficiencia, ¿no? Aquí joule con joule, luego colocamos el porcentaje y ya sería
eh, lo que nos va a conocer. Usted sabe perfectamente que ninguna máquina, por más que sea 0 kilómetros, va a tener una eficiencia del 100%, ¿no? Nunca. Por más ni las máquinas de coser. Siempre existe el roce entre las piezas metálicas u otro parámetro que poco a poco se va desgastando. Entonces, otro ejemplo que había sacado es esto. Una máquina térmica teórica opera entre dos fuentes termales. ¿Ustedes cómo se dan cuenta cuál fórmula utilizar? Cuando te dan aquí dos temperaturas, automáticamente buscas dentro tus fórmulas y obviamente pues la única que te relaciona sería esta, ¿no? Más o menos dándose a lo que viene a ser el ciclo de Carnot. Recuerdan, al igual que en cinemática, en MRV, si tienes aceleración, distancia, similar situación. Y como aquí es netamente sustitución, lo importante es saber identificar aquí, ¿no? De acuerdo a los datos que nos proporcionan, ¿ya? Entonces, para poder terminar esta faceta, también nos habla acerca de la termoquímica. Usted sabe que la termoquímica es parte de la termodinámica que estudia las variaciones de energía que se producen específicamente en las reacciones químicas. En este caso, lo que quería aquí rescatar justamente son estos parámetros, ¿no? De calor y temperatura. Obviamente que en esta temática también ingresa lo que es dilatación lineal, dilatación volumétrica superficial. Sin embargo, yo había sacado algunos ejercicios, ¿no? Del calor específico. Y este calor específico, recuerdan que viene en ciertas tablas que van de acuerdo a las sustancias y lo que hay que tener cuidado son las unidades, ¿no? Calorías sobre grado centígrado o joules sobre kilogramo grado centígrado. Entonces aquí nos viene a conocer, y esto ya sabemos, el calor específico, CE, es la cantidad de calor que necesita 1 gramo de una sustancia para elevar su temperatura en 1 grado centígrado, ¿no? Entonces, la unidad que se utiliza dice caloría gramo grado centígrado. O sea, ¿cuánto? Si quiero elevar, dice, ¿no? Un grado centígrado, ¿cuánto necesitaría de calor? A eso se refiere. En ese contexto, existen estas fórmulas, ¿ya? El calor específico va a ser a la variación de calor sobre la masa diferencia de temperatura. Entonces, en algunas ocasiones, dicen, podemos encontrar la capacidad calórica de acuerdo a esta fórmula, ¿no? Que viene a ser la variación de calor sobre la variación de temperatura. Entonces, había planteado aquí un ejercicio para utilizar esos valores, ¿no? Si tengo 60 gramos de hierro, sería masa, que se encuentra a una temperatura de 19, coste final. Bueno, aquí nos faltaría el valor que saca de tablas, el calor específico del tipo de metal, ¿ya? Aquí nos habla de hierro y seguramente va a ser 0,13 si está en estas unidades, ¿no? Caloría, gramo, grado centígrado. O tal vez sería 4,75. Pero aquí nos da a conocer del hierro, ¿no? Y finalmente aquí he sacado ese valor, ¿ya? Del calor específico 0,113, que sería de la tablita. Wow, entonces, aquí, ¿no? 0,113. Entonces, simplemente voy a aplicar aquí y voy haciendo los despejes en la fórmula y finalmente tendría el valor correspondiente, ¿no? Haciendo los despejes. Y también tenemos aquí otro ejercicio que nos dice qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata. Nuevamente, saco el calor específico de la plata y de acuerdo a los datos e incógnitas voy haciendo los procedimientos correspondientes. Bueno, eso sería algo sencillo que también es parte de la termodinámica. Sin embargo, quiero manifestarle
que la fórmula para hacer del equilibrio térmico que les había manifestado en un inicio de la sesión eran estos dos, ¿no? Un cuerpo de color rojo a cierta temperatura y un cuerpo celeste a cierta temperatura, y que cuando se conectan, entran en contacto, hay una transferencia de calor entre el más caliente y al frío, que al final se vuelven de color violeta y están en equilibrio. Obviamente no vas a entrar en la parte microscópica, ¿no?, de los átomos, las moléculas que ya sabemos que existe en ese ordenamiento interno. Y para poder aplicar esos, tenemos aquí, dice calcular la temperatura final de la mezcla de 300 gramos, y esta es la fórmula que nos interesa en este caso, ¿no? El calor perdido más el calor ganado siempre debe ser 0. Y para el calor perdido sabemos que debemos manejar el calor específico de la sustancia correspondiente, la masa y la diferencia de temperaturas, más el otro, que en este caso va a ser uno del alcohol y otro va a ser del agua, ¿no? Y hacemos un procedimiento en ambos lados y haciendo términos semejantes factorizamos o finalmente sumamos y nos da este valor. Entonces, la aplicación de fórmulas que nos permite hallar cuando son temperaturas en esta cápite viene a ser eso, ¿no? Y para finalizar este punto, hacerles algunos parámetros de lo que viene a ser cambios de fase. Esto quería hacer con un ejercicio, sin embargo he tratado de sacar en un esquema que también lo bajé de algunos puntos importantes del internet, ¿no?, que me ha gustado este proceso, ¿no?, de las entropías, ¿ya? En ese sentido, esto es del agua, el sistema del agua, dice aquí. Entonces, sólido, tenemos una línea horizontal, pendiente positiva, horizontal, pendiente positiva. Son procesos que siguen de acuerdo al calor que se tiene, ¿no? Y por lo tanto, para hacer todo este proceso, este esquema, yo quería hacer un ejercicio con números, ¿no?, que si bien resume todos estos parámetros, es bueno siempre hacer con forma numérica. Lo algebraico es interesante, pero los resúmenes que se da a conocer el sólido cuando es mezcla, esta mezcla va a ser cuando pasa del sólido a líquido, por ejemplo. Esto es líquido-líquido. Mezcla cuando pasa de líquido a vapor, y si es gaseoso ocurre estos parámetros. ¿Y qué más? Aquí tengo algunos datos importantes que cuando tú tienes un ejercicio que te hable, por ejemplo, ya sea sólido o líquido, debes manejar esta fórmula. La variación de entropía va a ser igual al calor específico, la masa, y L, ¿qué será L? Calor latente, ¿no ve? De número de moles, temperatura 2, 1. Y esta mezcla es cuando se tiene, cuando pasa el hielo a líquido, por ejemplo, es una mezcla, ¿no? La variación, calor sobre temperatura. Entonces, estas fórmulas que estoy colocando del proceso isobárico, isocórico, isotérmico, adiabático, cíclico, son resúmenes que nos va a permitir desarrollar algunos ejercicios. Por lo tanto, aquí también es otro resumen. Aquí, ¿dónde está? Aquí, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Dice calcular la variación de entropía cuando el agua congelada pasa de menos 60 a menos 10. Para que suceda esto, aquí tengo el hielo congelado a 60 grados negativo. ¿Qué tiene que suceder? Tiene que generarse, ¿no? Aquí tiene que generarse, tengo que aplicar calor
para que empiece a derretir, ¿no es cierto? Entonces ya no va a ser menos 60, va a ser menos 10, luego será 0. Si sigue aumentando más calor, va a ser líquido, el líquido va a empezar a hervir, luego de hervir ya será gas. Entonces, como tengo aquí la masa del hielo, tengo dos temperaturas, tranquilamente puedo sacar yo la variación de entropía. La entropía aquí significa el desorden que existe a nivel molecular. Para eso, el calor específico de hielo, aquí dice 2090 joules sobre kilogramo Kelvin, tendría esto. Y ustedes saben perfectamente, para convertir grados centígrados a Kelvin se les suma solamente los números. Y por lo tanto, ya les dije, la fórmula que voy a utilizar, la variación de entropía del sistema, o sea, de todo el hielo, va a ser al calor específico, que sería 2090, por la masa del hielo, por el logaritmo natural de las dos temperaturas, ¿no ve? Final e inicial, o T2, T1. Y ya está. Ahora, fíjense, el resultado de todo ese me da positivo. ¿Y ese positivo qué significa? Lo que decía hace un instante Janet, creo que era, decía, si la variación de entropía es positivo, quiere decir que el sistema ha sido entregado, es una reacción endotérmica, se le ha entregado calor, obviamente. Si aquí tenía 213 Kelvin, se le aumenta el calor y ahora es 263, por lo tanto su entropía va a ser positiva, pues, ¿no? En este caso, y es una reacción endotérmica. Entonces, estos ejercicios que estoy dándoles como muestra que había planificado, da a conocer la aplicación justamente de estos parámetros. Y esta ayuda a memoria que me da aquí sólido y líquido, vas a manejar esta fórmula. Cuando es una mezcla, aplicamos esto. Y cuando son gases, va a haber estos cuatro parámetros. Aquí nos dice calcular la variación de entropía cuando el agua está cambiando de fase. Ojo, de fase, de sólido a líquido. Y aquí lo propio, tengo una masa de 3 kilos. Aquí tengo que utilizar ya nuestra fórmula, ¿no? Esto era para sólidos y líquidos. Cuando es una mezcla, aquí va a ser, tengo hielo y al mismo tiempo tengo agua. Y por lo tanto, ya no puedo utilizar solamente sólido o solamente líquido. Ya es una mezcla, ¿no? Estos dos. Todito este sistema ya sería sólido-líquido, ¿no? Ya va a cambiar de una fase. Y para que cambie, tengo que aquí prolongarle calor. Y aquí viene calor latente sobre temperatura. Y el calor latente, ¿cómo se calcula? Mediante L por M, pero L es el calor de fusión. Este calor de fusión viene ya en tablas también, ¿no? Aquí ustedes pueden fijarse, aquí tenemos una tabla, ¿no? El calor latente, LM, es 80 para fundir, ¿ya? Y menos 80 es para la congelación, ¿no? Es decir, va a ser 80-80. Para que se funda 80 kilocalorías por kilogramo y cuando se va a congelar menos 80. Entonces, ese parámetro se utiliza aquí, ¿no? Cuando se hace ese ejercicio, aquí, ¿no? Calcular, dice todo ese parámetro y aquí está. 80 es positivo, porque va a ser de fundir, ¿no ve? Y tengo aquí la masa. Entonces, esta L se refiere a eso. Y tengo 240 kilocalorías. Para la variación que estoy aplicando en el calor latente sobre temperatura, este es el resultado, ¿no? De calor latente sería 240. Y no se olviden que la temperatura tiene que ser en Kelvin. ¿Por qué? Porque si manejo la temperatura a 0 grados, no se puede, pues 200 kilocalorías entre 0, ¿no? Eso no, sería una indeterminación en cálculo. Entonces tiene que ser siempre en Kelvin, temperatura absoluta. Y por lo tanto, el resultado me da positivo. La entropía aumenta, ¿no? Otra reacción endotérmica. Obvio, si aquí, para que este hielo se derrita, tengo que darle calor, pues. Una reacción endotérmica nuevamente. Entonces, con estos acápites que les voy mostrando, tengo también aquí otras
¿ya? Cuando se tiene, por ejemplo, cambio de fase ahora, ¿no? Poco a poco está yendo aumentando. Y tengo 1 kilo de masa de agua, pero aquí tendría aquí hielo y agua. O sea, líquido a sólido. En esos casos, ya no va a ser este calor latente que viene, si bien manejamos la misma fórmula, colocamos la masa que sería 1 kilo, pero este calor de fusión ya no sería fusión, sino de congelamiento. Y habíamos indicado hace un instante que cuando está congelándose va a ser en forma negativa, ¿no? El calor latente, L, va a ser 80 cuando se fusiona y cuando se congela, menos 80. Y eso se está colocando aquí, menos 80. Ya bajo la temperatura, haciendo operaciones, tenemos un resultado negativo. Entonces, estos principios que voy a hacer conocer, se tiene que cumplir dentro de lo que viene a ser el equilibrio termodinámico y potenciales termodinámicos. Lo que me faltaría aquí es hacer la energía interna, la entalpía, la energía libre de Helmholtz y la función de Gibbs. 3 parámetros que lo voy a grabar en estos días, les voy a mandar con ejercicios para que se pueda resolver. Ahora, de todos estos parámetros que estamos leyendo en el texto académico, no nos da ningún ejercicio, ¿no?, para poder guiarnos. Ahora, uno dirá, pero ¿por qué será así? ¿No? ¿Por qué sucederá? Resulta que ha sido el docente que ha programado, justamente ha sido para evitar esos cálculos, ¿no? Porque es larguísimo el tema de todo esto. Sin embargo, ustedes, como son del área, pienso que han llevado en la formación de pregrado. Y este documento que acabo de bajar es importante porque nos muestra un resumen en 23 hojas de todas las fórmulas que se manejan, ¿ya? Que también les voy a enviar, quizás un poquito más resumido, pero los valores, los procedimientos van a ser los mismos, ¿no? Aquí, ¿cómo se calcula la entalpía de una reacción? Por ejemplo, esta fórmula que están viendo ustedes aquí, de toda esta parte, ¿ya? Perdón, esta parte. A ver, ¿dónde está la compañera Kilo Neida? ¿Cómo se lee todo esto, por favor? Que está pintado de azul. ¿Puedes ver? La variación de la ¿Quién se anima? entalpía es igual a la sumatoria del producto del número de moles por la entalpía de formación de productos menos la sumatoria del producto del número de moles por la entalpía de formación de los reactivos. Excelente, aprobado. Eso es, compañeros. Siempre la variación de entalpía va a ser la sumatoria del producto, ¿no?, del número de moles por la variación de entalpía de formación estándar. Eso significa, ¿no?, este redondito pequeño significa condiciones estándar, es decir, una temperatura de 25 grados centígrados y una atmósfera, ¿no? Eso significa ese redondito. Y esta F de formación. Siempre la resta entre el producto menos los reactivos, ¿ya? Esta letra N son los coeficientes estoquiométricos en sí, ¿no? Número de moles también. Entonces aquí, por ejemplo, había visto estos parámetros, ¿no? Entonces, aquí dice, a partir de las entalpías de formación, calcula la entalpía de la siguiente reacción. Ojo, que aquí, todos que son puros, escúchenme muy bien, aquí es un dato importante que quería indicarles. Esta parte que estoy colocando aquí, es decir, dice, es importante que sepas que por convenio a los elementos químicos puros
en su forma más estable en condiciones estándar, el valor es cero. Es decir, el carbono sólido, el oxígeno, nitrógeno, toditos van a tener una entalpía de formación cero. ¿Ya? Todos los gases, son 7 en sí, recuerdan ustedes. Flúor, cloro, bromo, yodo, oxígeno, nitrógeno y el hidrógeno, ¿no? A ver, miento, sí. Oxígeno, nitrógeno y los 4 elementos. Son 0, entonces no van a encontrar. Y para calcular la entalpía de cualquier reacción, nosotros debemos siempre acudir. Aquí, por ejemplo, en este ejercicio, con esto voy a terminar, para calcular cualquier dato de entalpías, ¿ya? O entropías, o puede ser energía libre de Gibbs, siempre van a restar, por favor. Es decir, por ejemplo aquí dice que el dato de entalpía del metano gas es menos 74.9 kilojoules por mol. Ese es para el metano. Para el tetacloruro de carbono, que es gas, su valor de entalpía, su variación de formación, es menos 106. Y así. Tengo aquí, por ejemplo, del ácido clorhídrico, que sería esto. Entonces, ¿cómo se calcula? Aplicamos la fórmula, lo que dice hace un instante Neida, sería esto, ¿no? Siempre van a restar del producto menos los reactivos. Es decir, aquí tiene que estar, fíjense lo que hace un instante me manifestaba Neida, 4 moles, que sería N, por la variación de entalpía del ácido clorhídrico, que en este caso sería menos 92.3. Es decir, colocamos aquí 4 y colocamos este valor. Más sería, ahora, hemos hecho de esto, ¿no? Productos, sería de este ácido clorhídrico, y ahora me faltaría de este, de tetacloruro. Entonces, por eso aquí colocamos, como tiene el 1 invisible, aquí está el 1, pero por su valor, que sería 106, ¿no? Menos, dice aquí, viene de la fórmula, menos, ahora sí, necesito esto de los reactivos. Primero del metano, un mol por su valor de entalpía de formación, que sería del metano esto. Y aquí está. Me faltaría más 4 ¿por qué no habrá aquí? Porque la entalpía es Rocío cero Aguilar, del pregunta para gas. Rocío. Aquí falta, ¿se ha Gracias. olvidado? Muy bien, te ganaste un puntito, Rocío, muy bien. Exacto, compañeros. No se coloca porque hemos indicado aquí arriba que tienen su valor cero. Estos señores, cuando son puritos, cuando están solitos, tienen cero. Por eso, haciendo todo este esquema, nos sale, dice, un valor negativo de menos 400 kilojoules. ¿Ya? Entonces, mírense que ustedes, también les voy a enviar esto, todo ese documento que me ha gustado, que es interesante. Estos son a partir de entalpías de formación, pero también hay otra, ¿no? A partir de los tipos de enlace que existen. O sea, la fórmula, fíjense, es similar. Aquí está la fórmula. Siempre la variación va a ser negativa, les dije, ¿no? Siempre va a ser esa diferencia. De aquí viene el cálculo diferencial, ese delta, ¿no? Energía de los enlaces rotos menos energía de enlaces formados. Entonces, claro, sí. Obvio, pues obvio. Estos datos, estos numeritos de aquí, este número de aquí y este número de aquí que están aquí, ya vienen por tablas, compañeros. Ya han sacado las tablas. Y solamente es aplicar. ¿Cuántos vas a romper? ¿No? ¿Cuántas energías? ¿Cuántos? Aquí 1, 2, 3, 4 va a tener, ¿no? Un mol por 4. Entonces aquí va a ser 1. 1 que vas a romper. Aquí va a ser 4. Aquí 1. ¿No? O sea, los enlaces covalentes que aquí tenemos se refiere a eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Por eso que han colocado aquí 4. Aquí va a tener
un enlace que tienes que romper y lo pusieron aquí, ¿no? Igual aquí 4, aquí está, los números de enlaces que hay que romper. Y tenemos eso. Y es más eso. La misma fórmula, numeritos y pam, pam, pam. Y tenemos otro, wow, nos faltaría aquí las energías de Gibbs, ¿no? Se refiere a las libertades que tiene que tener. Entonces, estas ecuaciones que están viendo, ustedes voy a enviar enseguida, ya, y voy a mandarles el tutorial. Y aquí tenemos todo, ¿no? De reacciones de formación, igual, estas reacciones de formación, también existen tablas. Hay 3 tablas de donde se saca, y de acuerdo a la pregunta, siempre van a manejar la misma fórmula, la variación ¿cómo se dice? De entalpía, que también son energías, calor, entropía y de Gibbs, ¿ya? Entonces, dicho de esa manera, aquí viene ya ejercicios, ley de Hess nos faltaba, se hace en 3 pasos esto, o 2 pasos, ¿no? Para poder sacar. Entonces, estimados colegas, no vamos a entrar en detalle, ¿no? Si se invierte esto, cambia de signo y tantas cosas, ¿no? Son sencillos, no son difíciles. Sin embargo, les voy a dar a un ejercicio de cada uno. Nos faltaría esto de entropía y energía libre de Gibbs, ¿ya? Esta parte se refiere a lo que una reacción va a ser espontáneo o no espontáneo. A eso se refiere. Que nosotros a veces empíricamente hacemos los experimentos con nuestros estudiantes y los chicos se admiran, ¿no? Oh, de mi profe, fíjese, ¿no? Y de mí no pasa nada. Entonces aquí viene eso, esos puntos de las unidades, viene de las reacciones, y también se aplica esto en electrólisis, también en los datos de disoluciones. Entonces tenemos aquí algunos parámetros, y es una regla enorme de esto, ¿no? Que lo había resumido, ¿no? Aquí tenemos, ¿ve? Estos valorcitos, por favor, compañeros, se sacan de las tablas, ¿ya? Tablas que vienen en los libros. Entonces, estas 23 hojas que tengo aquí nos da un resumen muy, muy bueno que me ha gustado cómo se tiene que hacer. Sin embargo, esto quiero que lo tengan en su bibliografía para poder más adelante, cuando ustedes sean docentes, también esto les fortalezca. Y si alguno de ustedes va a ser contenidista, quiere decir, aquella persona que prepara estos documentos, lo hagan de la mejor manera posible. ¿Ya? Entonces, todo lo que estoy mostrándoles aquí, hay resúmenes que se maneja, les voy a enviar enseguida para que lo tengan. ¿Ya? Estos son simplemente resúmenes para poder aplicar, y nos falta sistematizar. Aquí, por ejemplo, capacidad calorífica a presión constante, volumen constante, cociente adicional de la capacidad calorífica, tantas situaciones. Si un gas es monoatómico, diatómico, es amplio, compañeros. Sin embargo, creo que con todos estos datos que estoy mostrando, van a tener un buen material. Sin embargo, como había mencionado, aquí en su trabajo, en ningún momento les pide hacer ejercicios de esa naturaleza, ¿no? Más que todo aquí son el de la vela, de la ventana, de la papa, creo que es de un horno eléctrico. Más que todo teórico. Tal vez en el tercero, que todavía no lo he revisado, ingrese, pero me parece que no es así. Simplemente lo que están buscando es de que apliquemos esos conceptos de calor, trabajo. Imagínense ustedes que somos del área y estamos con esta serie de fórmulas, ¿no? A un estudiante quizás esto más adelante,
los prefas o tal vez el primer semestre ya se lleve, ¿no? Creo que sí, ya llevan un cálculo. Entonces ahí sí se va a profundizar este punto. Entonces, dicho eso, les quería preguntar, compañeros, se viene una fecha importante, ¿no? Para quedar. Hoy es 18, esto lo van a hacer rápido, no hay mucho problema. Y la siguiente sería cinética química, que es algo bonito, que estoy preparando también el libro. Hoy es 18. Fíjense que el próximo va a ser 25 y eso, no sé si ustedes podían ver, adelantar, digamos, o quizás para el 26, ¿no? ¿Qué dicen, compañeros? ¿O está bien nomás el 25? Porque el 23, sábado, va a estar con la familia. Al día siguiente, domingo, van a ir a pasear seguramente. Yo creo que está bien el 25. ¿Qué dicen, compañeros? Sábado 23 dicen. Tienen la palabra. Adelante. ¿Sábado 23? Para el Dicen que 26 sea el dice. martes Sí, Adelante, martes 26. adelante. 26. Sí, 26. Más 26. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ser democráticos aquí. A ver, ¿cómo hacemos? Vamos a hacer vamos a levantar la manito. Yo voy a contar. Voy a hacer una captura y les voy a enviar. El 26, Lice, por favor. Dime, Willy. El 26, Lice, por favor. Ya, 26, confirmado.